Hay enojo. ¿Por qué hay enojo? La reforma laboral presentada por el gobierno es burda. Enojo e impotencia. Impotencia porque todo está tan claro. Podríamos mostrarles escenas del día, de la semana, de este tiempo sin decir nada y se explica solo. Y ahí aparece la impotencia porque aún siendo todo tan explícito y todo tan claro, sin embargo, ocurre lo contrario. Se validan cosas que no se deberían validar en función de los argumentos que dan los propios actores. La inteligencia artificial no te va a dejar sin trabajo, la reforma laboral sí, pero más allá del chiste, lo que cuenta en todo esto tiene que ver con esa velocidad de transformación que las anteriores revoluciones industriales no tuvieron. O sea, no pasó con el telar automático, no pasó con la electricidad. Todas esas tecnologías que cambiaron el mundo en su momento tuvieron tiempos de procesamiento para adaptarse, para cambiar, para capacitarse, y entonces eso hizo posible que no se produjeran cambios tan bruscos. Probablemente en junio se apruebe un convenio de la OIT para dar una protección mínima, un piso de protección a los repartidores, a los trabajadores de las plataformas, pero si hay un debate es qué tipo de protección darle. Algunos dicen son trabajadores, se le aplica la ley general, otros dicen no hay que regular específicamente. Bueno, la reforma laboral dice no son trabajadores, dice son dos contratantes, son iguales las partes, el repartidor y la empresa de la plataforma no es un contrato laboral y deberán negociar las condiciones de ese contrato. Eso no hay en ningún lugar del mundo. Me habla ella, ay, el golpe, la democracia, por Dios, afectar la democracia es pagar senadores para que te aprueben ley en forma ilegal. Entonces, es comprar gobernadores, ¿Y pasa es ahora hacer de nuevo? tele. ¿Está pasando ahora con la ley de reforma Totalmente. laboral? Si no, explíqueme cómo puede ser que los senadores se tapan los ojos, se vendan y levantan las manos igual que los diputados. Acá hay varios problemas. Uno tiene que ver con esa velocidad y también tiene que ver con algo más preocupante aún, que es la automatización de esa velocidad. Ya ni siquiera hacen falta los programadores. Los programadores, que son los cerebros de esta revolución, ya han sido reemplazados por su creación. El procesamiento de algoritmos, el procesamiento de datos, etcétera, se está haciendo cada vez más veloz y empieza a perderse el control humano. Pero me quiero detener con una emoción que también nos habita, estoy seguro que es la esperanza. La esperanza de que efectivamente siempre hay ciclos, siempre hay un límite de la tolerancia de los ajustados. Siempre aparece ese límite. Es histórico. No hay ni inteligencia artificial, ni redes sociales, ni avance tecnológico comunicacional que pueda ocultar el límite, la resistencia, como dice Carlos Heller, de los ajustados. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas noches. Fuertísimo estaba el auricular. Estamos en vivo, como verán, aquí en Canal E y todas las plataformas de QR para arrancar esta jornada y esta semana con mucha información. No hay descanso. Y antes de presentarles con Irina Hauser, con Hernán Lecher, 3 o 4 escenas, no del capítulo anterior, de estas últimas horas. ¿Se acuerdan cuando arrancamos QR esta temporada? Renovamos el pacto y dijimos trataremos cada noche en la curaduría de toda la información que nos sobreviene permanentemente a ver si logramos encontrar la trama, a ver si podemos ver la película y no solamente las escenas que nos tienen permanentemente hablando como en círculo, como comiéndonos o tratando de mordernos la cola permanentemente. Miren estas 2 o 3 escenas, insisto, de este rato. Una tiene que ver con esta histórica fábrica de tractores Pauni. Entró en crisis, cae la imagen de Milei, ubicada en Las Varillas, donde arrasó Milei en el 2023. A 10 cuadras hay una ensambladora de tractores de la India. Estamos buscando la producción. 18.000 habitantes tiene Las Varillas. Y son 800 puestos de laburo, 800 trabajadores y trabajadoras de manera indirecta, 500 de manera directa. Miren qué más. Alerta en Granja Tres Arroyos. Cheques rechazados por más de 10.000 millones sacuden al gigante avícola. Es el mayor grupo avícola del país. En carne propia el cierre del mercado chino, la caída del consumo doméstico y el aluvión de pollo importado de Brasil. Ya lo quiero escuchar a Hernán sobre todos estos temas que viene siguiendo muy de cerca. Pero miren qué más. Nueva protesta frente a Lácteos Verónica. Alertan por el riesgo de más de 700 puestos de laburo. Las familias movilizadas en Lehman.
salarios impagos, deuda con la cadena productiva, proceso de deterioro operativo de la empresa, tiene olor a FATE hace 2 meses. Bueno, son todas historias, ahora vamos a compartir más. Miren esta escena, una escena más. Miren esta escena. Fábrica tomada. Esto es Tierra del Fuego, en Río Grande. Tiene que ver con el sector industrial. Es una fábrica de electrodomésticos. Concretamente aire acondicionado. Es la empresa Aires del Sur, en el Parque Industrial de Río Grande. Son todas escenas que son parte de una misma trama, digo bien, Hernán. Es decir, estaríamos cometiendo un error si creemos que es FATE en sí mismo, que es la empresa de tractores Pauni en Las Varillas, que es Granja Tres Arroyos, ¿no? Me parece que sería un error pensarlo así. Sí, la verdad que cuando abrís algunos portales hoy, nosotros hemos relevado situaciones críticas en este programa desde hace rato. Ahora, abrís algunos portales y es noticia, 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 despidos. Pues sí, ya no es QR rastreando todo lo que está pasando en todo el país y mostrándolo como lo muestra Hernán, que nos sacude y nos dice, che, esto es de hace 2 días, 3 días. Te lo hacen en TN. Ahora te lo hacen en TN, claro, claro. ¿Sabes qué me da la impresión, Pablo? Que nosotros uno de los relevamientos que hicimos con CEPA, que lo comentamos acá, tiene que ver con el relevamiento justamente de conflictos. 720 aproximadamente desde que asumió Milei. Pero se duplicaron casi desde las elecciones para acá. Es decir, hubo una especie de carta blanca, lo hablábamos la semana pasada. Tengo la sensación de que la reforma laboral oficia de la misma forma. Es una especie de carta blanca de decir, bueno, si total, ni siquiera son los límites de lo que la norma establezca a partir del viernes, si creemos finalmente se aprueba, sino que, bueno, las condiciones de la realidad te incentivan a que si se te caen un poquitito las ventas, eche gente, cierres una línea de producción. Y en empresas muy grandes, no me deja mentir mis papeles. Me traigo, estos papeles son empresas que cierran, de noticias de los últimos días. La tengo acá, no sabía que íbamos a arrancar con esto, vos lo sabés. Concurso preventivo en Olston. Una que me llamó mucho la atención, que no se dijo demasiado, permitime que lo cuente. Claro. Luego de Norton y Bianchi, una histórica bodega sanjuanina cierra Casa Montes, es la noticia. ¿Por qué traigo este título? Bianchi es una de las principales bodegas de Mendoza, en una crisis tremenda. ¿Sabes qué pasó la semana pasada? ¿Lo mencionamos ya, no? No, pero conozco, hay un denominador común. Hay un nombre propio, ¿no? El ministro de Defensa nombró como titular de fabricaciones militares al dueño de bodegas Bianchi. Pablo Glogler se llama. Es decir, la solución a los problemas de la no producción es que te metan en el Estado. Una podría hacer la jodita de decir te salva el Estado, no el privado, pero Perdón, realmente... ¿y qué pergaminos tiene para estar en ese lugar? Absolutamente ninguno. Lo último es lo que hizo en Bodegas Bianchi. No, por eso, claro, básicamente. ¿Cuál es el cargo? Es titular de fabricaciones militares. No sé si es presidente, no creo, pero debe ser gerente. Ejercía de CEO, no, pero además. en serio pregunta, ¿tiene algún antecedente además de la bodega? No, ninguno. No es... Es un escándalo. Sí, es un escándalo. Es un escándalo. Sumo que estamos hablando de... ya agarró Irina el viaje, se enteró. Es que no me puedo aguantar. Listo, perro de presa. Pero quiero decir, más allá de los episodios, que por supuesto tienen su dimensión, es como si FATE hubiera abierto la puerta a observar cosas que están ocurriendo. No es que empezaron con FATE, pero si hubiera puesto a mirada de un sector mucho más amplio, un clima, una situación que no es estrictamente lo que le pasa al sector neumático, que no es estrictamente lo que le pasa a los electrodomésticos, que no es solo el consumo, que no es solo la apertura importadora, que no es solo el tipo de cambio y lo que... Es como si el modelo estuviera mostrando... ¿Vos te acordás, Hernán? Nos veníamos ocupando sobre todo de la macro, de lo financiero, de las metas del superávit fiscal, de la emisión, etcétera. Y ahora es como si estuviera emergiendo. Es como, claro, pero la Yo micro... siempre les preguntaba por la micro, ¿no? Pero la micro, es la macro al mismo tiempo, ese es el modelo. Claro, la macro que derrama, podríamos decir, el impacto que tiene sobre la micro. Hablabas del modelo. Fíjate que el caso de FATE
que con toda la simbología que tiene, por la empresa de neumáticos, por la magnitud. ¿Ustedes saben que Madanes Quintanilla, lo que va a hacer Madanes Quintanilla en ese espacio? Por lo que me cuentan, lo que ya hizo. Porque ya hay ahí un transformador. Y las dos cosas son ilustrativas del modelo. Una es el transformador. Sí, la convierte una parte en una planta de energía, es decir, de la producción industrial paso a la energía. Obviamente no va a contratar 920 trabajadores. Claro. ¿Se entiende? Es ilustrativo de la solución, de esa solución mágica que plantea el gobierno de, bueno, se desarrolla la minería o vaca muerta y con eso resolvemos la industria. No, pero ahí está en el mismo predio. Ahí lo tenés. Se cerró FATE, pero pusieron un transformador. Claro. No funciona así. Bueno, y lo otro es un barrio privado. Un barrio privado, van a hacer un barrio privado. Fíjense la solución que tiene una empresa industrial con ese predio, esa cuestión. Me lo contaban además del municipio de San Fernando, que obviamente le pega de manera sustancial, 350 millones de pesos mensuales negativamente, o deja de percibir a partir del cierre de FATE. ¿Cómo se va encadenando además la cosa, no? Es decir, ni que hablar con los proveedores que... Pero se va encadenando hacia algo que no da la misma respuesta de un proyecto de otras características. Por eso siempre insistimos en hablar de modelo. La trama es el modelo. Eso que de lo que queremos charlar de fondo en QR cada noche es efectivamente el modelo, que tiene distintas grajeas, que va mostrando escenas, que a veces son difíciles de vincularse incluso entre los sectores que efectivamente sufren las consecuencias de este proyecto de país. Miren estas dos historias que vamos a compartir con ustedes y que ustedes pensarán, bueno, vienen por otro lado. Vamos a escuchar a continuación. Alejandra Gómez es la presidenta de COFA, es la Confederación Farmacéutica Argentina. ¿Qué es lo que va a contar? Va a contar la consecuencia de un descalce, es decir, pierde la relación que permite lo otro, digamos, entre los pagos de las obras sociales, de las prepagas y de, por ejemplo, instituciones públicas de salud como PAMI, como IOMA, con lo que le deberían pagar a las farmacias para que las farmacias puedan pagar la cuenta de la droguería. Eso que en general es tenso, que suele haber momentos en los que estas cosas, insisto, se descalzan. Lo que nos cuenta Alejandra Gómez, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, no es el sindicato trotskista de FATE. Lo que nos cuenta es que nunca se dio como en este momento. Las consecuencias, escuchen con atención. A fin de mes, es decir, en una semana, menos, en 6 días, ¿haya problemas para la provisión de medicamentos a los pacientes? Ya hay farmacias, desde la semana viernes, sábado, no tenían cuenta habilitada en la droguería. Esto lo que implica es que vos venís, si yo no puedo reponer el medicamento, y bueno, la realidad es que ese medicamento, si lo viene a buscar alguien después, yo no lo tengo. A la farmacia chica, o sea, esto es algo que le está pasando a todas las farmacias. A las cadenas también. A todas, no importa el tamaño y no importa en dónde se encuentren dentro del país. O sea, la realidad es que la farmacia está viviendo esta crisis porque todo esto, así como vos mencionás, bueno, sí, nosotros necesitamos cobrar eso porque somos parte del tema, también pagamos nuestras, esto que te digo, los sueldos de nuestros empleados. ¿Se entiende? Es decir, podrían faltar remedios en las farmacias. Y lo dice la presidenta de COFA. No lo dice ningún dirigente de un partido opositor. Hablé hace un ratito con Alejandra, quería entender bien a qué se debía eventualmente esas crisis. Ella me decía con mucha claridad, en los institutos públicos tiene que ver con el recorte presupuestario, directamente con el ajuste. Ahora, indirectamente, tanto en obras sociales como en prepagas, también tiene que ver con la imposibilidad de trasladar el aumento de costo, etcétera, a la cuota de la prepaga. Ustedes dirán, pero me está aumentando todos los meses, pero sí, es verdad. Pero tampoco les alcanza eventualmente, más allá de algún mal manejo, es sistémico, no es una prepaga que no paga o una obra social que no paga. Es el cuello de botella al que llega un momento de ajuste muy fuerte o un momento de recesión económica. Entonces termina generando, la sumatoria de situaciones terminan generando la posibilidad, veremos cómo se resuelve, de faltante de medicamentos en las farmacias. Y me decía, los que más van a sufrir, sobre todo jubilados y jubiladas de PAMI. Los que más van a sufrir. Y quiero sumar, otra escena que van a ver, le voy a pronunciar el apellido, Braun Menéndez. No estábamos hablando, ¿no?, de alguien que quiere voltear un modelo liberal, ni mucho menos. Braun Menéndez, familia vinculada históricamente, no es el que estaba en comercio durante el gobierno de Mauricio Macri, pero pariente.
a supermercados. Escuchen lo que dijo Nicolás Brown Menéndez respecto de lo que pasa en el consumo de las grandes cadenas de supermercados. Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables o tener una buena rentabilidad. Sí. Por eso se ha ido Walmart, como se fue, Carrefour se está yendo. O sea que si me preguntas, sos un sobreviviente. Sos un sobreviviente. Aunque mucha gente dice no lo debe creer, hoy como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad es muy difícil y la rentabilidad no es, cuando lo comparás en términos relativos contra cómo le va a los supermercados en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en el mundo, nos va muy mal. Nosotros todavía somos rentables como porcentaje sobre la venta, como retorno a la inversión, etcétera. Sos un sobreviviente, le dice un Grobo, creo que es hijo de Grobo Copate, le dice, sos un sobreviviente, le dice a Brown Méndez. Hay algo que se está rompiendo fuerte, no que se está tensando como en otros momentos, algo que se está rompiendo fuerte. Ahora vamos a hablar del otro lado, quién representa todo eso, en un minuto nada más. Pero me parece, Hernán, Irina, que estamos observando esas escenas que van construyendo finalmente una trama mejor leída por cada vez más porciones de la sociedad y que no tiene que ver con un datito, ¿no? No sé si vamos a estar en los próximos meses viendo a ver cuánto más, cuánto menos de la inflación. O qué pasó con el superávit. Me parece que estamos observando otras cosas. Sí, yo te diría que también, pero que agrava esta situación. Claro, o en función de esta situación. Claro, porque estamos hablando de la economía, así que tienen vinculación cada una de estas cuestiones, pero evidentemente este escenario vino para quedarse. Lo dijimos. Acá dijimos 1000 veces, che, la apertura importadora cuando pegue, va a pegar mal. Y yo, además, creo que, iba a decir el error del gobierno, la intencionalidad manifiesta del gobierno, evidentemente, de ser tan antiindustriales, no se dan cuenta que el escenario global y la etapa que nos toca vivir es un catalizador de estos problemas. Es decir, no estás hace 20 años, un escenario de apertura importadora indiscriminada de hace 20 años que era grave. Estás en un escenario de apertura importadora donde tenés Shein y Temu. Claro. Es decir, donde finalmente ninguna cosa que produzcas va a ser más barata que esa. Ninguna. No sé si alguna vez has repasado. Yo suelo entrar para mirar de curioso porque no puedo creer. Conseguís cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Y te digo que en 3 minutos lo calibran un poquito mejor y no tiene sentido producir nada. Con lo cual algo tenés que discutir. Van a tener que discutir en algún momento si vamos a producir algo o absolutamente nada. ¿Qué es lo que está haciendo Trump o eventualmente otros países protegiendo su propia... Claro. No, alguien entendió algo ahí. Pregunta para la burguesía nacional, si es que semejante cosa existe. Pero quiero decir, lo traduzco, el empresariado nacional, tanto las pymes como las grandes empresas, el comunicado de la UIA de la semana pasada respecto de lo que pasó con FATE, ¿es una pose o de verdad hay una reflexión ahí sobre estas cuestiones y cómo además la política local va tratando de construir puentes? Quiero agregar algo que después Hernán se va a ocupar, porque no es solamente la apertura importadora, corregime si me equivoco, Hernán, no es solo la apertura importadora, es la política de tipo de cambio y es la política de ajuste del salario para mantener planchada la inflación, es decir, es el bajo consumo. Y Hernán en un rato nos va a contar sobre qué es lo que está pasando con la morosidad de los créditos de todo tipo. Y yo le quiero preguntar a Hernán, ¿cómo impacta eso en gente que, si el año pasado aguantó el consumo sacando un crédito, ahora tiene que pagar el crédito? ¿No puede recurrir otra vez a un crédito para seguir bancando el consumo? Quiero preguntarle a Hernán dónde termina eso, si eso no termina siendo también sistémico. ¿El título cuál es, Hernán, de lo que hablamos después? Es sistémico, definitivamente es sistémico. Hoy tenés un problema con los bancos. Uno de los principales bancos de la Argentina, sí, la morosidad es de 2 billones de pesos, arriba de 2 billones. ¿Y eso es mucho? Es muchísima plata. Es decir, estás hablando de 400.000 familias que se atrasaron en el pago. Y solo de un banco. ¿Entendés? Y claro, solo de un banco que además su tasa es mucho menor. Recién me pasaba, cuando venía para acá, Guido me mandaba, me dice, te va a servir para la columna de hoy. Las tasas de interés de los créditos financieros y los no financieros. Yo puse un ejemplo de un banco que es financiero, con lo cual sus tasas son sensiblemente menores a las del no financiero.
Estoy hablando de si tomo un crédito con la tarjeta Mingocho. Sí. ¿Se entiende? Sí, claro. Esa del barrio, que sea. Bueno, la tasa es el doble. Claro. Con lo cual es un escenario mucho más complicado. Permitime agregar una cosa que sucedió hoy, muy importante también. Vos hablabas de todo esto, de la política abiertamente antiindustrial de este gobierno. Hoy, para mi forma de ver, teníamos un debate con algunos compañeros, el gobierno bajo la premisa de que Madanes Quintanilla operó su cierre de FATE, le eliminó la medida antidumping del aluminio. Que protegía de alguna manera al aluminio. Con lo cual, tuve acceso, lo subí a las redes hace un rato, el informe que hace la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que es la que determina el daño en la industria, si eventualmente hay daño en la industria, dice, probablemente haya un aluvión de importaciones de China. Lo dice textual. Lo subí, es increíble. Es que, perdón, a mí me quedo pensando en que está bien, todos estos conflictos que se van planteando resuenan más y se traducen más en el debate público, pero el gobierno parece tener todo perfectamente aceitado. Para que se instale como algo sistémico. O sea, sí. no veo dónde se conmueve el modelo económico. Bueno, se conmueven las escenas que estamos viendo. Ahora vuelvo con esto. Se conmueve lo que recién veíamos de hoy, de Río Grande, lo que veíamos en FATE y lo que seguimos viendo en FATE. No hay acuerdo. Hace un rato terminó la reunión y no hay acuerdo. Y están todavía trabajadores allí en la planta. Pero en esta placa también, hablando de la micro, miren, cierran 50 kioscos por día. Más de 20.000 kioscos cerraron en la Argentina en el último año. Acá aparece la pregunta, ¿no van a ir todos a manejar un Uber? No hay forma, porque ellos eran los que se lo tomaban antes, eventualmente. Pasa a manejar, bueno. Esta es un poco la escena. Y ahí aparece, me parece un poquito, la pregunta de Irina. Y tiene que ver, bueno, ¿y entonces qué? Esta escena claramente necesita una representación política, porque en las encuestas que hemos conocido este fin de semana, francamente, de todos modos, las encuestas hay de todo tipo. En estos días escuchamos encuestas que dicen que baja la imagen de Milei, que hay mucha bronca con las políticas de Milei, pero también que si fueran las elecciones ahora ganaría en primera vuelta. Mucho uso no tiene. O en todo caso de lo que vamos a hablar ahora, de la construcción de una oposición que reúna la expresión de todo esto que se cae por la borda, poco le debería importar este asunto. Debería estar focalizado en construir con coherencia ideológica, con orgánica de comportamiento, construir algo que efectivamente imante a todos esos sectores que empiezan a jugar la suya. Y de eso quería hablarles. Hoy se conoció este comunicado en el Senado Nacional. Estamos hablando de 3 senadores, senadoras. Me dirijo a usted a fin de informarle que a partir del día de la fecha, el bloque de Convicción Federal, conformado por la senadora Carolina Moisés. La senadora Carolina Moisés es Jujuy, pero en realidad responde al gobernador de Salta, Sáenz. La senadora Sandra Mendoza, vicepresidenta. Esto es Tucumán, si no me equivoco. Osvaldo Jaldo. Y el senador Guillermo Andrada, Catamarca, Jalil, deja de pertenecer al interbloque popular, que es el que conduce José Mayans, muy vinculado a la conducción política de Cristina Fernández de Kirchner. La decisión se funda en la necesidad de reafirmar una identidad política propia, orientada a la defensa del federalismo, quedémonos con la idea del federalismo, promoción del desarrollo de las provincias del norte, en el marco de la doctrina justicialista, así como la búsqueda de una mayor autonomía en el ejercicio de nuestras funciones parlamentarias. Sin otro particular, saludo atentamente, Carolina Moisés. Ya vamos a volver sobre esta escena particular, a Carolina Moisés y al gobernador de la provincia de Salta. Pero pasó otra cosa además. Patricia Bullrich lo presentó, estamos hablando de la llegada, el salto de Luis Juez al bloque de la Libertad Avanza. Es decir, Luis Juez se pintó de violeta definitivamente. Nos alegra mucho que te sumes a este equipo que trabaja todos los días para impulsar las reformas y los cambios que la Argentina necesita. Son 2 tipos de comportamientos distintos, lo de los senadores y senadoras que responden a gobernadores justicialistas y el de Luis Juez. Ahora volvemos a lo anterior, pero en Luis Juez hay que quedarse un poco. Porque Luis Juez es ese personaje de la política argentina que pimbolea por todos lados, que rebota por todos lados, pero construyendo una imagen muy de mostrarse,
todo el tiempo altisonante. Luis Juez en el 2006, miren, estas eran las definiciones de aquel dirigente político de la provincia de Córdoba. Soy fanático de Talleres, La Mona y Kirchner. El intendente de Córdoba regala críticas, pero dice apoyar a Kirchner, que lo respaldará como candidato a gobernador en el 2007. Luis Juez y su vínculo con el presidente. Podés tener matices, te puede enojar muchísimo lo que haya ocurrido con el kirchnerismo desde ese Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner al presente, desde ya. Ahora es raro, en términos ideológicos y de proyecto de país, que pocos años después termines vistiéndote de violeta. Y sobre todo, en un espacio político, todavía no lo ponchen, en un espacio político que dijo lo que dijo de Luis Juez. Vamos a compartir lo que dijo Daniel Parisini hace muy poco, a la vuelta de la esquina, respecto de Luis Juez. A mí no me da para leerlo, pero lo voy a leer para adentro para darle tiempo a ustedes y que lo lean en sus casas. Acá hay una definición del modo de hacer política en la Argentina, respecto de qué significan los respetos por bases ideológicas bien concretas, que pueden tener matices desde ya. Ahora, lo antagónico es difícil de digerir. Y sobre todo, además, cuando se vuelve tan personal. Cuando se vuelve tan personal. Acá pasa otra cosa con la representación política. Déjenme volver a Carolina Moisés y al gobernador Sáenz. Carolina Moisés en un momento fue casi la expresión política de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Jujuy. Probablemente eso dice cosas de las dos, tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Carolina Moisés, seguramente. Pero quiero que presten atención los argumentos. Por lo que se ve en redes, están en modo inquisición permanente. Nadie se salva de Torquemada. Encima todos tienen amnesia. Muchachos, ninguno resiste un archivo. ¿Todos se olvidaron del 2017? ¿De Unidad Ciudadana que vació el PJ? ¿Del bloque Peronismo Federal? Cuando la política se transforma en tribunal de disciplina, se pierden dos cosas. Vocación de mayorías, que es la base para la construcción de poder, capacidad de gobernar, de ser una alternativa para la sociedad. Así el peronismo nunca podrá ser gobierno y lo peor, en los extremos, también se diluyen como oposición. Quiero hacer dos cosas antes de ir al tuit de Sáenz que repostea a Carolina Moisés. Carolina Moisés votó en contra de la reforma laboral, pero no se sabía que iba a ser Carolina Moisés casi hasta que arrancó la sesión. Carolina Moisés aprobó el presupuesto 2026, ese presupuesto de ajuste, diciendo que, que ella tenía que pensar en la provincia, que tenía que pensar en las economías provinciales, que es lo que efectivamente representa. Y también, y por la misma razón, aprobó algunos elementos del RIGI. Es decir, convalidó, desmarcándose de lo que significa la hegemonía en senadores del peronismo, se desmarcó para acompañar algunas posiciones del gobierno. Luis Juez se vistió de violeta. Carolina Moisés no se va a vestir de violeta, pero se vuelven, ese bloque nuevo, que se desprende del interbloque, se vuelve un bloque transable. Después aparecen las complejidades, pero acá parece haber otra cosa. Y quien deschaba eso, y que es interesante para pensarlo desde el lado de, no de Carolina Moisés, Sáenz o Luis Juez, que eventualmente la historia sabrá qué hacer con posiciones tan flácidas en términos ideológicos. Lo interesante es el desafío que le representa esta manera de la política a quien quiere construir una verdadera oposición a políticas como la de Javier Milei. Miren lo que posteó el gobernador de la provincia de Salta, mucho más crudo, más directo. Esto es del sábado. La pyme familiar de la señora, su hijo y sus amigos, hablando de Cristina, Máximo y el resto, supongo que del kirchnerismo de la Cámpora, no sé cuánto incluye o cómo son los límites de Sáenz, sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones. ¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta? ¿Por qué, señora Cristina, usted decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados? Esto es muy interesante y casi confesional. Vuelvan al partido de la victoria.
el partido original de Néstor y de Cristina. No sigan destruyendo al PJ. Cambiaron las cosas. Ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones. Cambió todo. Pero en el PJ Nacional siguen los mismos de siempre. Le llaman renovación al reciclaje. La patria somos todos, pero el PJ son ellos. ¿Por qué digo que es confesional? Porque parece estar reclamando... El gobernador Sáenz, probablemente Jaldo también y Jalil también, parecen estar reclamando el PJ como estructura, parecen estar queriendo dar una pelea respecto de candidaturas futuras dentro de ese esquema y eventualmente relegar a lo que significa el kirchnerismo de esa disputa. Y entonces volver a una discusión interna al peronismo que alguna vez el peronismo la va a tener que dar. Porque el peronismo es tanto el kirchnerismo como esta manera de ser del peronismo, más pragmático, muy preocupado. ¿Se acuerdan que le dije, retengamos lo de federal, que decía Carolina Moisés? Muy poco preocupado por lo federal. Porque eventualmente en una reforma de estas características, o en el RIGI, o inclusive la ley bases, hay un poner en riesgo la idea de lo nacional. Esto termina casi volviendo una suerte de negociación mano a mano con las provincias, con muy poco compromiso. Yo sé que hay que entender las complejidades, pero en algún momento alguien tendrá que construir una manera de ser oposición que tenga estos riesgos en cuenta. Y me quiero detener un minuto en eso. Porque evidentemente aquí, alguien que está pensando a futuro y que no se queda en estas escenas que son de corto plazo, son de la escena chiquita, a estos nombres propios, insisto, la historia en algún momento los pondrá en su lugar. Pero el verdadero desafío, para quien quiere construir puentes, para quien quiere generar espacios de ambición de poder y ganar elecciones, tendrá primero que dar una discusión por la hegemonía. Algo así como, yo decía, imantar. La construcción de un espacio que a estos sectores no le deje otra opción que efectivamente ir a jugar allí y saber cómo conducirlos. Porque el otro es un purismo que no se sabe en este momento de la historia dónde puede llegar a quedar. Pero tiene que haber una ambición de construcción de esas características. Es solamente una reflexión. Muy a distancia, desde un estudio de televisión. Un amigo muy cercano diría, pero qué vivos, animémonos y vayan. Está diciendo, no, por supuesto que las cosas son complejas, pero están sucediendo cosas alrededor de un proyecto como el de Javier Milei y de reformas estructurales que parecen muy difíciles de volver atrás, que obliga a tener en cuenta estas situaciones. ¿Y qué tipo de fuerzas políticas construir? ¿Con quiénes? No necesariamente de un solo espacio político, todo lo contrario, pero que logre disputar o construir esa hegemonía interna. Porque el PJ también es esto. Porque el peronismo también incluye estas expresiones. Que te venden a la vuelta de la esquina. Porque respecto de lo que pasó con la reforma laboral no hay miramiento, no hay mucho matiz en una situación como esa. Le gritaba Elía, creo que se llamaba la diputada mendocina, tucumana, que responde a Jaldo, una de las que dio efectivamente quórum para el tratamiento de la reforma laboral, que si no se sentaba como otros espacios respondiendo a estos gobernadores, no hubiera habido reforma laboral. Cuando le gritaban traidora, ella decía, ganen elecciones, ganen las elecciones. Carolina Moisés decía algo parecido, armen algo que pueda generar efectivamente un triunfo electoral. Hicieron una vergüenza. Pero miren qué interesante, el episodio 2017 es muy interesante, porque Cristina Fernández de Kirchner, en Unidad Ciudadana, por fuera del PJ o no aceptando lo que le proponían sectores del PJ que probablemente se parezcan a esto, Cristina pierde la elección con el por entonces ministro, con Esteban Bullrich, pero de alguna manera gana, porque demuestra que ella retiene esa hegemonía. Después pasó lo que pasó. Después hay que ver si ese manejo y la conducción de esa hegemonía se hizo bien o mal. Más allá de todo eso, esto va más allá de los nombres propios. Estamos hablando de entender la dinámica de la política en este momento, en una situación bisagra, en un momento muy, pero muy difícil, los requerimientos de la construcción política hacia adelante. Después vendrán las redes sociales, el TikTok, la modernidad de las tecnologías. Acá parece haber otra cosa mucho más básica, mucho más del siglo XX de lo que parece. Es un enorme desafío, enorme desafío. Y es interesante ver quiénes están leyendo, insisto, más allá del metro cuadrado, más allá de estos nombres propios, que no se detienen a gritarle traidor a nadie, pero que están pensando de qué tipo de construcción política estamos hablando para lo que viene. El tiempo apremia.
Y lo que está en juego es muy importante. Es el futuro, no solamente de generaciones y generaciones, es el futuro de lo que hoy entendemos casi como nación. Si es que las provincias se van a convertir en una negociación mano a mano, con quien venga, con lo que venga y a cualquier costo. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Hace 6 años que vengo todos los años. Cada vez que vengo tenemos menos derechos. El mundo está cada día mejor. Y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso a la educación pública, o sea, en los lugares de las cosas donde las cosas funcionan, ¿no? Respeta a esta pobre gente que labora, a la gente nuestra textil, todas las industrias hicieron mierda a ustedes, hermano. 620.000 pesos. ¿Y cuántas horas trabajabas? 9 horas de lunes a jueves y los viernes 8 horas. Me parece inhumano. El cierre de FATE puede ser una señal de alarma. FATE viene cerrando hace 20 años. Me llama más la atención el día que intentó cerrar que el cierre. Viva la libertad y las palabras y todo esto muy bien, y abrir la economía. Yo si fuera autoridad estaría muy preocupada con la cantidad de fábricas que cierran. Una reforma laboral es fundamental en la Argentina cuando tenés 43% de informalidad. Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley. ¿50? Adorni, me dijiste que el día de paro no salga a vender porque había paro y no iba a poder llegar al punto. Hoy que no hay paro vengo y me secuestran todo. El gobierno dice que no tiene plata para financiar la ley de financiamiento universitario, pero dice que puede dejar de recaudar 4 veces lo que necesita esa ley en la ley de reforma laboral. Lo que va a pasar es que esta crisis que hoy tienen en la farmacia se convierte en una crisis prestacional sanitaria. Estamos acá en Diagonal 760, donde los trabajadores del edificio decidieron la toma. No nos olvidemos que el Poder Judicial de la Nación es uno de los 3 poderes. Ningún gobierno puede suprimir un fuero judicial. Yo voy a trabajar siempre para mi ley. Es la única persona idónea para cambiar este país. Todos los sectores prácticamente, cultura, turismo, industria, metalurgia, servicios, construcción, está todo detonado. En un momento donde todo el mundo está proteccionista, es un corso a contramano. Me siento que estoy como en una pesadilla. En tan poco tiempo, ¿cómo se puede destruir tan rápido? Hoy son los compañeros de FATE. Mañana somos todos nosotros. Está cerca. Depende de nosotros. Si te dijeran que va de invitado Javier Milei, ¿qué dirías? ¿Tu cumpleaños? Ah, la fiesta. Entonces le diría, ¿quién le invitó? Ahí está Mirta y sus 99. Bueno, quiero, antes de seguir, está Matías Canillán para charlar un segundito. Cómo lo admiro a Matías, lo admiramos a Matías, periodista especializado en deporte. Vamos a hablar de la AFA y de un dato de último momento. Renunció Marcelo Gallardo a la dirección técnica de River. No es un programa del todo futbolero, pero sí, o en todo caso tratando de mirar entre líneas un montón de cosas, QR. Pero quiero saludar a toda la comunidad que se está, yo digo, está madurando la comunidad QR. Es impresionante las cosas que están pasando, los mensajes que nos llegan y sobre todo las acciones que algunos toman respecto de QR en el día a día. Especialmente le quiero mandar un saludo a Eduardo Kanevsky y a Silvia Cordon, porque nos contaron que Eduardo todas las noches, cuando termina QR, hace un resumen de QR para sus amigos y su familia y manda lo que hizo QR cada día. ¿Entienden esto? Ustedes están locos, tan demente, pero es una cosa tan linda y que nos hace sentir tan cerca, por otra parte, en esto de tener un lindo acuerdo de confianza, de que no nos gritamos, no nos vendemos humo, tratamos de hacer periodismo, muy fieles a la base del periodismo, y eso es como que es recompensado por estos gestos. Así que, Eduardo, Silvia, les mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias. Bueno, quiero saludar, ya nos metemos en muchísimos otros temas, como les dijimos, pero los saludo a Matías Canillán, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros un ratito. Hola, Matías, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pablo querido, ¿cómo estás? Un placer y bueno, recíproco todo, muy hincha de QR y de todo el equipo. Muchas gracias, Matías. Acá estamos con Irina, con Hernán. Bueno, dame una línea de la renuncia de Gallardo. Yo sé que no te llamamos para eso, vamos a hablar de la AFA y del paro del fútbol, pero una línea si tenés de Gallardo en ese espíritu futbolero que por supuesto tenemos.
Sí, para mí es una continuidad del ciclo anterior de Gallardo. Lo que pasa es que muchos se olvidaron del último año y medio que tuvo en River. Él cambió la manera de jugar y nunca más le dio resultados, sobre todo después de la final 2019 con Flamengo, ¿no? Aquella que pierde en un abrir y cerrar de ojos. Y después creo que también se termina una era para el fútbol argentino, pero este es para otro tema. Se acabaron los técnicos referenciales. Le está pasando mucho a Boca. Antes sabíamos quién era el candidato o quiénes eran los candidatos para dirigir a Boca, para dirigir a River. Con Gallardo se termina eso. Y es uno de los grandes problemas que tienen los clubes más importantes, porque parece que los hinchas todavía no se dieron cuenta de esto. Y no hay ya tantos entrenadores que uno sienta que van a venir y que puedan tener espalda grande para aguantarlo. Bueno, hoy se fue el último. Me encanta esa charla. Me comprometo que la vamos a efectivamente a tener. Es decir, que no hay un nombre propio que garantice cosas como pasaba en otro tiempo, sobre todo a los clubes que así lo demandan. Sí, y además tenemos el ejemplo más grande en Argentina. Lo que pasa es que, gracias a Dios, lo de Scaloni salió fantástico, pero cuando nosotros crecíamos, había siempre 3 o 4 candidatos que decíamos, de acá no sale el técnico de la selección. Bueno, eso se acabó con el paso del tiempo. No está ni Basile, ni Beira, ni Bianchi, ni Bilardo, ni Menotti. Entonces, como no hubo una renovación para esos entrenadores, el último en Boca fue Bianchi y hoy se termina lo de Gallardo, nos quedamos un poco huérfanos de eso que tanto tiempo nos acompañó. Si no cambiamos esa manera de mirar, entonces da la sensación que estamos esperando algo que la expectativa no nos va a devolver nunca. Muy interesante, lo vamos a seguir, Matías. Bueno, hoy una reunión de comité ejecutivo en el predio de la AFA. A la salida habló el presidente de Vélez, no se sabía bien a qué. Evidentemente había un rum porque hay un colega que le pregunta, ¿podría haber un paro, una cosa por el estilo? Dice, todo puede ser. Y después conocimos la comunicación, efectivamente, para la 9ª fecha, que creo que corresponde 6-7 de marzo. Hay, por lo menos hasta ahora, un paro de actividades, que es una suerte de paro desde los clubes, no por huelga de jugadores, y que tiene que ver con la defensa de Chiquitapia, la defensa de Tobillino, algunos otros referentes en función a una acusación que se hace desde ARCA, la agencia de recaudación. Pedirte tu mirada, Matías, insisto, no dije periodista deportivo, dije Matías es un periodista y le apasiona el deporte y está especializado en eso, pero siempre con un arraigo en la sociedad y en la mirada política. ¿Qué estás viendo acá, Matías? Mira, Pablo, lo primero que digo en cada reportaje o en cada chance que tengo de hablar, lamentablemente hay que hacerlo ahora en este tiempo, es que la opinión que uno tiene puede encolumnarlo circunstancialmente a determinados intereses, que no implican que sean los que defendemos siempre. Y en este caso yo lo que veo es que la AFA por fin está demostrando como institución de un interés muy grande de la sociedad argentina, que no puede permitirle todo al grupo que ahora se quedó sin los derechos para transmitir el ascenso y que de repente se preocupó por la AFA, una institución que durante 20 años protegió y escondió porque estaba Grondona, que le daba los derechos que ahora pierde, y que le tira encima la justicia del lago escondido y los jueces a los que no votó nadie y que deciden quién puede ser candidato y quién no, y quién puede salir del país y quién no. Creo que era hora un poco, y estábamos esperando como ciudadanos, más allá de lo periodístico, que alguien dijera, bueno, este es el límite, se terminó. No voy a tener ganas de dialogar con alguien que lo único que hace es agredir, insultar, provocar y utilizar a un poder de la nación para determinar si yo tengo que ser investigado o no. El fútbol es algo muy importante, las actuales autoridades de la AFA lo han entendido y han determinado que hasta aquí se llega, con todo lo otro que podemos discutir. Pero lo que sí creo que es pertinente, es decir, no puede ser que ahora otra vez el mismo grupo que fue protector principal del FIFA Gate y a todos sus responsables, ahora porque se invierten los roles, es el primero en sacar las carpetas que siempre tienen guardadas, en este caso para ir contra el deporte más popular de Argentina. A ver, Matías, La Nación también está jugando muy fuerte en esto, con noticias de hace demasiado tiempo, arriba de todo, pero te expreso mi contradicción. Son varias causas. Hay una causa por retención de aportes, si no me equivoco, y también por haber evadido algunas cargas tributarias. La AFA dice que no, que eso no es así, que tiene todo pago. Y esta es la causa por la cual le prohíben la salida del país y va a indagatoria o a declaración Tapia y Tobillino. Después hay otras causas. Hay una casa quinta allí en Pilar y las cosas que se cuentan, por supuesto, a mí me indignan un poco. Me encantaría saber qué hay de cierto y qué no en tanto manejo con empresas fantasmas, con mucha plata dando vuelta por ahí.
pero tengo la contradicción de lo que vos planteás. Claramente hay una intención de ir a por las sociedades anónimas deportivas. ¿Cómo conjugás esa contradicción que seguro vos también la tenés? Es que lo que pasa es que no hay contradicción, lo que vos decís es pertinente y yo también me lo pregunto. Aquí el problema es tener la prioridad, no la contradicción. La prioridad es decir, Julio Grondona asumió en la AFA en 1979, falleció en 2014 después del Mundial de Brasil. Vos fíjate, todo el tiempo que ha pasado, sumándole estos años posteriores, no hay un solo dirigente del fútbol argentino que haya pasado por tribunales a explicar nada, Pablo. En el medio ocurrió el FIFA Gate 2015, mayo de 2015, el más grande escándalo de la historia del fútbol, investigado por la justicia de Estados Unidos, como siempre ocurre, la policía del mundo enojada porque no le habían dado el Mundial. Entonces, ahora por eso se lo dieron. Entonces, se hace una investigación, se sabe que desde el fútbol sudamericano aparecieron la más grande cantidad de dirigentes corruptos y se los encarceló. Se renueva el fútbol sudamericano, se renueva el fútbol argentino a partir del fallecimiento de Grondona. Un solo dirigente no pasó por la justicia para tener que dar explicaciones por nada. Entonces, ante este recorrido que conozco de primera mano, porque hemos sido, y me enorgullezco de eso, una avanzada respecto de la pelea por aquella corrupción que manchó y perjudicó a los clubes del fútbol argentino, no puedo ver ahora cándidamente cómo de repente el grupo que fue protector periodístico de aquel escándalo del FIFA Gate, y que además apañó durante 20 y pico de años a Grondona, que le daba los derechos en exclusividad y sin licitación, ahora de repente empieza a encontrar que los dirigentes del fútbol argentino son aquellos que durante mucho tiempo miró para otro lado, como ocurre en tantos otros aspectos de la vida, Pablo. Esta es claramente una operación que tiene que ver con la pérdida de derechos de la B Nacional. Y otra cosa que les cuento, que esto seguramente no sé si se va a informar demasiado porque es algo que pasó hace pocos días. El canal oficial del fútbol argentino, el que ha pasado los mundiales en todos los últimos tiempos, también producto de lo que fue el FIFA Gate, se quedó sin derechos. TIC no va a pasar el campeonato del mundo, no lo puede hacer, se quedó sin esos derechos también, que era su gran respaldo, lo que le quedaba como sitio de refugio. Bueno, todo esto implica una modalidad que ya tenemos que haber aprendido, de un grupo que establece qué es lo prioritario en función de sus intereses económicos y que mueve la justicia como pieza de ajedrez en función de sus necesidades, y por eso ocurre lo que ocurre. La otra discusión completamente pertinente, pero es para otro momento. En este momento la AFA tiene que salir a dar combate a un nuevo modus operandi que se aplica ahora con el fútbol argentino como ya se aplicó en tantas esferas de la vida política y económica de Argentina. La última, Matías, ¿qué impacto crees? Yo no recuerdo una situación similar. ¿Qué impacto crees que puede tener un parate del fútbol por una fecha tal cual lo dispusieron los clubes? Bueno, yo lo que creo que justamente lo que se trata de demostrar es la implicancia que tiene el fútbol en la Argentina, la importancia y el peso que tiene el fútbol en la Argentina y lo que puede representar, porque aquí se ha corrido un límite de lo que es tolerable. E insisto con lo que digo, todas las preguntas tienen que tener respuesta, todo tiene que ser investigado, pero no caigamos en que otra vez nos marquen la agenda de una utilización que se ha hecho históricamente en función de los derechos. Cuando les convino, protegieron. Ahora que no les conviene, denuncian y atacan a aquellos que pretenden ser un poco el faro moral de un país que ya sabe quiénes son y cómo se manejan. Entonces, me parece que tener al fútbol en la mano y utilizarlo por el peso que tiene, poniéndolo arriba de la mesa y diciendo contra esto se están metiendo, bueno, me parece que es una buena herramienta, cosa que la verdad yo esperaba en otros aspectos de la vida social y política argentina en los últimos días. No ocurrió. Bueno, parece que la AFA tiene que marcar un poco el paso. Gracias, Matías, por el compromiso de siempre. Gran abrazo. Un abrazo gigante, un beso para todos. Matías Canillán. Me voy a ir a la pantalla con Hernán Lecher. Antes, Irina, en un ratito, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar de algo que se ha convertido en indispensable para la aplicación de la reforma laboral, que es la eliminación del fuero laboral. Hoy hubo una protesta en la puerta de parte de estos tribunales laborales que es muy sintomática porque está uniendo a jueces, a abogados y a empleados del Poder Judicial. A ver si entiendo bien, jueces y laburantes del Poder Judicial, todos juntos tomando un edificio. Exactamente. Wow, fuerte. En un ratito hablaremos con Irina. Nos vamos a la pantalla, vamos a hablar de endeudados, así estamos y así lo marca nuestra portada. Y estamos hablando
de deudas familiares muy importantes. Lo viene siguiendo Hernán de hace mucho tiempo, pero la cosa parece cada vez ir de mal en peor. Hernán, ¿por dónde arrancamos? A ver, el gobierno había planteado, y también algunas voces afines al oficialismo, y algunos otros analistas, que después... Me parece, Hernancho, porque o fallaba mi auricular o fallaba tu micrófono. Algunas de las cosas fallaban y es tu micrófono. Ahí lo vamos a arreglar. Te pido, Julia Bullrich, hablando de reforma laboral, y vas a ver cómo lo vamos a empalmar con esto mientras, Hernán, resolvemos el problema de audio. Dale. Eso quizá fue el problema de redacción que tuvo el artículo, que se siguió con el artículo de la ley de contrato de trabajo. Problema de redacción y alguna explicación que dieron por allí del gobierno bastante particular, ¿no? Bueno, puede ser, pero digamos, fue un tema, a ver, esa ley fue entre el equipo nuestro del Senado y Legal y Técnica, fue, no sé, 20 llamadas por día. Puede ser que Legal y Técnica... conversar entre todos, básicamente. Puede ser que Legal y Técnica haya dicho esto no, y el equipo que estaba muy concentrado en todas las reformas que se estaban haciendo, había que ser muy cuidadoso, porque eran pedidas por distintos senadores, distintos sectores. Entonces puede ser que haya habido, que en este artículo hayan dicho no se metan ahí, bueno, y el equipo siguió para adelante, es decir, nosotros nos hacemos cargo. Igual, a ver, de alguna manera me parece que blindó otros cambios que estaban tambaleando en diputados. El FAL. No hay mal que por bien no venga. ¿Lo decís por el FAL, por ejemplo? Sí, claro, el FAL estaba apuntado. No estaba el FAL y estaban las cuentas sueldos para la billetera. También. Es impresionante la confesión de Bullrich, y además entre sonrisas, ¿no? Había mucho, cuánto no se sabe, pero en la escena evidentemente jugaron con la idea de escandalizó el artículo 44 de las licencias, y eso significó una suerte de protección para otros artículos. Por ejemplo, el fondo de indemnizaciones, de asistencia laboral. Vuelvo sobre la apertura. ¿Qué pensarán los que acompañaron el FAL ahora que Bullrich dice esto? Que se les ríe. ¡Ja, cayeron! Es impresionante, ¿no? Es muy fuerte. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, también hablando sobre la reforma laboral. Dale. ¿Es una buena reforma la laboral, una reforma que va a ayudar a generar más empleo genuino en la República Argentina? Seguramente que en el transcurso del tiempo va a ayudar a la formalización de trabajos existentes, y obviamente es un incentivo en un país que se está estabilizando, para formalizar, no solo para formalizar, sino para los nuevos empleos que se generen. Va a ser, digamos, vamos a tener más trabajo formal sin ninguna duda. Es la primera vez que se hace una reforma de esta índole, de esta magnitud, así que yo soy muy optimista. Estamos esperando, obviamente, que el viernes próximo en el Senado se ratifique lo que hemos modificado nosotros, que es el mismo proyecto sin un artículo, o tal vez el Senado insiste, yo creo, con su redacción original. Estoy convencido que va a aceptar las modificaciones que hemos introducido, y seguramente ya la semana que viene el Poder Ejecutivo estará promulgando la ley. Martín Menem, bueno, con el tiempo seguro, no va a fallar, quédense tranquilos, se va a generar nuevo empleo. Ojalá tengamos memoria para el momento en que estas cosas empiecen a mostrar su verdadera capacidad o eventualmente su verdadera intención. Ahora sí, todo esto se da en un contexto de familias endeudadas, Hernán. Vos decís que no quieren que hablemos de este tema. Qué sé yo, que las hay, ¿viste? Costó. Que las hay, pero acá estamos. A ver, tema endeudamiento, lo venimos charlando, y acá se suscitan dos cuestiones, porque algunos plantean que el problema fue que frente al escenario, inestabilidad cambiaria y demás, previo a las elecciones, el gobierno tuvo que subir la tasa de interés, y eso trajo aparejado una serie de problemas financieros también en las familias. Digo, en las empresas, pero sobre todo en las familias. Ahora, con un dato que publica mensualmente el Banco Central, que es la irregularidad del crédito. ¿De qué estamos hablando? Yo tomo un crédito, ¿lo pago o no lo pago?
¿Se entiende? O me atraso o no me atraso. Esa sería la cuestión. Bueno, ese dato lo publica mensualmente el Banco Central, con lo cual tenemos esa información. Ya lo habíamos visto que de cara a las elecciones efectivamente había habido un incremento. Muchos decían, te anticipaba antes, que claro, después de la elección iban a bajar la tasa y esto se iba a acomodar. Bueno, tachame la doble. No estaría pasando. No pasó. Te traje algunos datos para ilustrar y después plantear qué es lo que estamos, en definitiva, o cuál es el quid de la cuestión, la razón de fondo estructural. Irregularidad de deuda de las familias. Esto es sector financiero, bancos, total, de todas las familias. Es decir, de todos los créditos, para ser preciso, de las familias. Bien, no importa el tipo de crédito, ahora lo vamos a ver cuáles. Estamos orillando el 10%. Pero a ver, porque uno puede decir 10%, es mucho, es poco, qué sé yo, no sé. ¿Cuánto es? Bueno, mostrame la serie. Y te traje la serie desde el 2008. Mira dónde está y mira la serie. Sí, es tremendo. Sí, ni la pandemia, no hay ningún escenario que haya pasado desde el 2008 hasta acá que haya llevado el riesgo sistémico, podría decir, a esta altura del partido, la irregularidad de la deuda de las familias, a ese nivel del orden del 10%. Hablaba con un gerente del banco hace un par de meses atrás y me decía, mira, cuando está arriba del 7, te interviene en el banco. Claro, ¿por qué no están todos intervenidos? Porque es sistémico. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir que es sistémico? Que el problema está en el sistema en general. No es que vos tenés un problema en un banco en particular. Pongo un ejemplo, en el Banco Provincia o en una sucursal en particular. Pero supongamos el Banco Provincia. No tiene una mala gestión o, no sé, tiene mucha deuda colocada con las familias y entonces como la familia no le pagan, ese es el banco que tiene problemas y lo intervenimos o lo ayudamos o dio mal los créditos, tomó mal las precauciones. Agarrás cualquier sucursal de cualquier banco y te da esto. ¿Se entiende? Y cualquiera ve esa línea y dice, esto no está bien. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? El problema, ahora te los voy a mostrar, pero el problema, lo anticipo, es que los bancos, frente a esta irregularidad, ¿qué hacen? La compensan, ¿cómo? Con un poco más de tasa de los que garpan. ¿Se entiende? Sí, claro. Si te pega el riesgo sistémico, te pega en que no puedas bajar la tasa. Con lo cual, puede pasar que, viste, te tenés baja... que compensar con ese rédito lo que estás perdiendo por acá. Claro, entonces la discusión de la tasa de repo o la tasa de caución, qué sé yo, va por este andarivel y el gobierno te la puede bajar, lo que quieras, igual no la baja mucho porque quiere sostener el carry, pero supongamos que lo haga. Bueno, esto no se da cuenta, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que lo está presionando al alza. Pasemos, que te quiero mostrar, hay varias cosas interesantes, preocupantes pero interesantes al fin. ¿Qué es los créditos que más impacta o que mejor reflejan esas dos cuestiones, ese dato anterior? Préstamos personales y tarjeta de crédito. Préstamos personales casi en el 12% de irregularidad y en el 9% las tarjetas de crédito. Complicado, las dos cosas que son bastante habituales, ¿no? Bueno, sigamos, estamos hablando de las familias. Las empresas están un poquito más abajo, pero también es un salto significativo, pero en un nivel bastante inferior. Acá te lo traje casi como contextual este dato. Cantidad de personas por tipo de crédito. Si vos te fijás, tenemos créditos financieros y en entidades financieras y en entidades no financieras. Las no financieras son estas. Sí. ¿Qué es lo no financiero? Son ¿Cómo? ¿Lo no financiero qué es? Pongo ejemplos. Sí. Los dos ejemplos más importantes. Tarjeta naranja y Mercado Libre. Bien. Bien, o Mercado Pago. Esas dos cosas son no financieras. Y te diría que el 95% de esto está ahí. O sea, son las dos que hay que mirar. Tasa de interés 300% nominal anual. Bien. Muy alto respecto del resto, ¿no? Sigamos, entonces tenés, entre esos dos segmentos tenés una cantidad importante de personas. ¿Qué te traje acá? Esto sale de un informe que publicó el Banco Provincia hace unos días nomás. Creo que con Guido hablaron algo de esto. Morosidad de carteras de las familias. Te traje las entidades financieras, que era el número que veíamos recién, pero mirá las no financieras. Meli y tarjeta naranja. 25% de atraso. No ya 12, que es un montón. 25% se fue al demonio.
Y reiteramos, con tasas mucho más altas, además. Con tasas mucho más altas, las tengo ahí, me las mandaba Guido, pero las digo de memoria, de 180 te puede estar esta y esta está a 280, ¿no? En un nivel sensiblemente más elevado y más complicado del repago. Fíjate, el escenario es complicado, en serio. ¿Qué más tenemos? A ver, no sé si trajimos alguna cosa. Y acá, este dato es importante también, complementario al de recién del mismo informe. ¿Qué te traje acá? ¿Qué deuda es la que tiene más atrasos y que tiene más volumen en el conjunto de los créditos? Bueno, la de abajo de 1 millón. ¿Por qué esto es importante? Porque es el puchito, quiero pagar la luz. ¿Se entiende? No tomé un crédito hipotecario para comprarme o un prendario para comprarme un auto. Estamos hablando de un puchito porque no me alcanza. Y acá me detengo un segundo, Pablo, porque esto me parece que es lo más importante. No es un problema de tasa el origen de esta cuestión, que es lo que hice o expliqué al inicio. Es que no me alcanza la guita. Esto es central. No me alcanza la guita, con lo cual no se arregla con la baja de tasa. Lo digo porque hubo un proyecto de algunos legisladores que estaba bien, que un poco regulaba la tasa, no me parece mal, pero no resuelve el problema. Ojo, una cosita importante, porque ese proyecto decía, che, que el ANSES compre la deuda y se haga cargo y renegocie. Perdón, bueno, sí, en parte planteaba eso. Ojo, porque en realidad esta cartera o este banco está vendiendo esa cartera porque ya la mandó a pérdida en buena medida. Con lo cual, si la vas a comprar o te vas a hacer cargo desde el ANSES al 100%, le estás regalando un montón de plata a los bancos que ya de contar la pérdida. Yo te la compraría al valor de mercado, me doy vuelta y me fijo como renegocio para que me puedan pagar. Pero el origen, el problema originario es el salario o el ingreso. Tenemos una plaquita más que creo que explica esto. Bueno, esto es un antecedente interesante para recordar. Milei suspendió los créditos ANSES. ¿Cuándo? En enero del 2024. Ni bien asumió. Porque estos serán bastante más fácil de pagar. ¿Sabes que Brasil está haciendo lo contrario, no? Eso es un dato muy importante. Pero además, mira, busca el resguardo de la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí. Que si vos lo comparás con lo que acaba de pasar con... ¿no? Con el Fondo de Asistencia Laboral. 2 pulgares arriba. Y la última, que era un calculito que me interesa mostrarte, por esto de la cuestión del ingreso como origen del problema. Mira la jubilación. Acá, ¿qué te hace? Un ejercicio muy sencillo. Noviembre del 23. La jubilación mínima con bonos es 124.500. Acá, esto es más o menos lo que dice la Defensoría de los Adultos Mayores, que gasta un adulto mayor. ¿No? Bueno, el mismo monto de la jubilación, me gasto todo en estas 3 cosas. Y acá están esos valores actualizados por la inflación de cada una de esas cosas. Bien, la jubilación mínima llega a 419.300 en enero de este año y cuando sumo esos montos, exactamente lo mismo, actualizados por la inflación del INDEC, así como está, ¿no? Ni siquiera pensando en lo que debería ser. Me da 517. Si, che, me faltan 100.000. Este es el problema. Para pagar la luz tengo que tomar un crédito de al menos 100.000 pesos. Esto es mensual. Si me atrasé 6 meses, ahí tenés el crédito abajo de 1 millón de pesos. 600 lucas para tapar el agujero de los servicios, la comida o los medicamentos de un jubilado. A ver, quiero seguirla. Vamos a volver sobre este tema una y otra vez. Es pregunta, casi diría más a por sí o por no. Acá supongo que hay otro problema, que es el problema del consumo y que se va a agravar cada vez más, porque en algún momento, si estas familias o para pagar la luz o para comprar alimentos se metieron en créditos o tarjetearon, bueno, el año pasado o hasta ahora tuvieron un amortiguador del consumo, pero ahora tienen que hacerse cargo de esto, entonces el ajuste es cada vez más profundo. Claro, ahora podríamos agregar acá intereses de la deuda que tomé. Claro. Con lo cual, está muy bien el análisis. Si pongo acá intereses, ya no me da 517, me da, no sé, 550. Bueno, y tengo 419, tengo que recortar de esto. O no pago los intereses, me atraso, o como menos, o me cargo los medicamentos. Esto es lo que está, este es el resumen de lo que estás viendo cotidianamente. Ese reflejo del problema que decimos sistémico, pero que es básicamente la familia no puede engarpar el crédito que tomaron, tiene este origen y se agrava mes a mes. Te anticipo los datos de enero. Son peores que los de diciembre. Hoy los pedí. Enero no viene mejor, ni siquiera se estabilizó. Se agrava la situación.
Gracias, Hernán, y le vamos a seguir, por supuesto. Vamos a cambiar de tema o no tanto, porque la contracara de esto tiene que ver efectivamente con las protestas de los sectores afectados por estas políticas y la protesta en la calle. ¿Cómo le contesta el gobierno? Bueno, con amedrentamiento, intento de disciplinar efectivamente la protesta social y represión cuando ocurre. Miren esta nota de hoy, de página 12. Lo mostramos porque es la nota de nuestra compañera Irina Hauser. No está en juego solo un ojo, sino el futuro de nuestros pibes. Lucas Morelo, profesor de historia, baleado en un ojo por la policía de la ciudad durante la represión del 11 de febrero en el Congreso. Está en línea para charlar con nosotros, Lucas. Lucas, soy Pablo Caruso con Irina Hauser y Hernán Lecher en QR. Te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están todos ahí en estudios? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos por este tiempo, Lucas. Tengo ganas de preguntarte qué pasó, qué recordás, cómo se dio efectivamente el momento en el que recibiste un disparo de la policía en el ojo. Bueno, como vos bien lo decías, como muchos y muchas, me fui a manifestar ese 11 de febrero en las inmediaciones del Congreso, en el Congreso específicamente, para rechazar la aprobación de esta reforma laboral en puerta. Y bueno, de un momento a otro, luego a las 2 de la tarde, comienza un proceso relámpago represivo que en el caso de la columna a la cual yo pertenezco, que es el Movimiento Evita, y en ese caso encolumnados detrás de la UTEP, empezamos a replegarnos desde el Congreso en una situación muy problemática. Empezamos a retirarnos y quedamos en la calle Bernardo de Irigoyen, que es una calle muy compleja, una calle muy angosta. De ahí empezamos a retroceder y ya pasando a la Plaza Congreso, ahí es donde empezamos a ver una persecución lisa y llanamente de parte de lo que veíamos una línea de infantería en principio, no alcanzábamos a distinguir mientras retrocedíamos, muy fuerte sobre nosotros. Ahí aparecen los primeros heridos de los compañeros, con algunos proyectiles de goma. Muchos compañeros asfixiados por los gases lacrimógenos, que era una situación que ya se venía presentando en las inmediaciones del Congreso. Y una vez llegado ahí a la cercanía de la 9 de julio, ahí en la calle Lima específicamente, nosotros ahí doblamos hacia el lado de Constitución, encolumnados, ¿no? Muchos me han preguntado, bueno, ¿por qué la columna? Bueno, para nosotros la columna es una garantía de seguridad, claro, sabiendo el panorama que se venía presentando en las marchas anteriores, donde la policía motorizada salía a cazar militantes o personas transeúntes, ¿no? De una manera muy violenta. Entonces, bueno, nosotros siempre decidimos encolumnarnos para garantizar el resguardo de todos. Como bien te decía, digamos, una situación de retroceso desde el Congreso hasta allá a la calle Lima. Y bueno, habiendo hecho 2 cuadras de la calle Lima, ahí empieza de vuelta en la persecución con un camión hidrante que nosotros pudimos identificar que ya venía de Avenida de Mayo desplegándose frente a disipar otras columnas. Y ahí empezamos a retroceder de una manera mucho más rápida, pasando lo que es el edificio de desarrollo social, hasta que casi una cuadra antes llegar a la calle México, en donde vemos, ¿no?, ese convoy de motos que empiezan a tirarnos con balas de goma, hasta que se suma al hidrante y que se suma a los gases. Y ahí, bueno, ahí tenemos la situación más problemática para todos los compañeros que estábamos ahí, porque ahí entre las motos y la infantería nos terminan rodeando, y en ese rodeo, en donde quedamos después de la persecución, quedamos alrededor de entre 50 a 60 compañeros, es donde nos terminan de ultimar, y ahí es donde yo recibo el impacto, ¿no? Que me dio en el ojo, y que en ese momento, como bien lo retrata Irina en la nota, en ese momento yo siento el impacto, no me percato de qué me había pasado, y es cuando nos reducen ya, nos tiran al piso, y nos detienen en
en un momento le pregunto a un compañero, después de yo haber levantado la vista para chequear bien qué compañeros estaban ahí con nosotros, ahí es donde en un momento le pregunto a un compañero y un compañero me dice, tenés un disparo y tenés el ojo cerrado. Yo ahí recién me doy cuenta. Claro. Lucas, tiene pregunta Irina, pero déjame preguntarte, ¿cómo estás? ¿Perdiste la visión del ojo? ¿Cuál es la situación? Yo perdí la visión del ojo, o sea, tengo absolutamente todo nublado desde ese día, y de a poco estoy esperando que se me recupere, porque es una lesión que todavía no tiene todavía no tengo determinado el nivel de la lesión. ¿Por qué? Porque yo tengo hoy en día todo un coágulo de sangre que me está prohibiendo no solo ver, sino que también me está dificultando el ver hacia adentro del ojo, ¿no? Así que en esa situación estoy, digamos, con una visión, a veces por momentos sombras, a veces por momentos casi nada, pero digamos, y con una molestia, digamos, que es más interna específicamente, porque bueno, lo que tiene el ojo es que retumba todo y o sea, todo el coágulo se te queda ahí durante mucho más tiempo. Irina. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me interesa subrayar algo y preguntarte para que lo expliques un poco mejor, porque me parece que caracteriza de qué manera se están moviendo las fuerzas de seguridad. Ustedes estaban desconcentrando en ese momento, ¿verdad? Sí. Y lo que estaban haciendo es simplemente caminar en dirección a 9 de julio. ¿Estaba pasando algo más? ¿La policía los provocaba? O sea, ¿cómo fue esa situación, no? Porque uno pudo haber visto en cierto momento lo que pasó con los que tiraban bombas Molotov, pero no era lo que estaba pasando, entiendo, en la columna donde estabas vos, ¿verdad? No, y me parece que más allá de la situación esa de las bombas Molotov y de lo que venimos debatiendo, me parece que lo que queda demostrado es que hay una decisión política de barrer y reprimir y hacer toda una puesta en escena en relación a la represión, ¿no? Como que marcar con una ímpetu lo más violenta y lo más coreográficamente posible, de que en este caso la policía de la ciudad, pero totalmente articulada con las fuerzas federales, barren y tienen el control entre comillas de la calle, porque ahí lo único que te corrijo es nosotros no estábamos en retirada caminando, estuvimos desde el Congreso en una retirada a las corridas, porque fue solo, se podría decir que las primeras cuadras cercanas a la Plaza Congreso nos empezamos a retirar, pero claro, ya la represión empezó sobre la Plaza Congreso y ahí ya fue una corrida en donde entre compañeros nos fuimos levantando, tengo que decir que hay un accionar interno de nuestra columna, de los compañeros que, como los solemos llamar nosotros, el cordón de seguridad, que son esos compañeros que están adelante, ¿no? Que siempre son los más estigmatizados, ¿no? Pero son los compañeros que están adelante agarrados uno con otro y que son los que garantizan que los que están atrás puedan escapar, básicamente, ¿no? Los que mantienen la mesura, ¿no? Y me parece que ahí lo que hubo fue una persecución lisa y llana a nuestra columna, en donde hubo una identificación, y el nivel hasta donde nos siguieron muestra el ensaño. Lo charlábamos también, que cuando nosotros llegamos a la 9 de julio, en un momento realmente creímos que la persecución iba a cesar, entonces bueno, empezamos a desconcentrar para que las columnas después pudiera resguardar y que cada compañero se pueda ir a los diferentes distritos donde vino, diferentes barrios, pero no, inmediatamente después de 1 o 2 cuadras de ventaja empieza la persecución que termina en esta encerrona. Entonces hay como una puesta en escena muy importante de parte del marco represivo, de mostrar de que la calle es un lugar que se controla, que se amedrenta, y sobre todo lo que decimos siempre de intentar meter miedo, ¿no? De intentar delimitar la protesta social en un marco en donde claramente
viene siendo solo la calle la manera en que todos los sectores que no nos vemos ni representados en los ámbitos institucionales, ni mucho menos por las políticas de este gobierno, podemos expresarnos. Ahora, ¿y qué ánimo, Lucas, qué ánimo notás entre tus compañeros y compañeras? ¿Y qué te pasa a vos con ese dispositivo de miedo que se despliega? Yo no quiero caer en ningún discurso triunfalista, pero yo miedo no tengo. O sea, en realidad sí, tengo miedo de que el tiempo diga que mientras hubo tal entrega de nuestro país, no hubo nadie que se resistió, no hubo trabajadores que salimos a la calle, trabajadores comunitarios, militantes que se organizaron, periodistas que se opusieron. Me parece que, a ver, vuelvo a decir, yo soy un militante político desde hace muchísimos años, soy docente, soy trabajador, y son todas esas cosas las que me atraviesan y las que me deciden, me definen seguir saliendo a la calle. Lo que hoy nosotros hacemos, lo hacemos justamente como una respuesta a esta violencia. ¿Por qué? Porque todo lo que se pasó en la represión, de la cual nosotros fuimos víctimas, es una puesta en escena que nosotros necesitamos denunciarla. Hay un policía que está viciado a la hora de disparar en menos de 2 metros y con el proyectil que me llega a la cara. Hay un accionar de la policía direccionada, y nuestra tarea también democrática y nuestra tarea también política es denunciar fuertemente esto, porque me parece que lo que menos tenemos que hacer es que este tipo de puestas de escena represivas queden impunes porque ahí triunfa, digamos, este objetivo político de instalar miedo. Nosotros no tenemos miedo, no porque seamos valientes, sino porque sabemos que lo que se juega es mucho más que la integridad, aunque somos claramente siempre muy cuidadosos de eso, pero se están jugando cosas muy importantes en nuestro país, se están jugando cosas que tienen directamente que ver con el presente y con el futuro, y con consolidar un futuro de miseria que se viene planificando desde el modelo, desde el día cero, ¿no?, que asumió este gobierno. Lucas, gracias, te mandamos un abrazo, ojalá te repongas en todo lo que efectivamente sufriste en esa represión. Todo lo demás nos pertenece a todos y todas. Un gran abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a hablar con Marco Teruggi y nos va a dar contexto respecto de lo que significó la muerte del Mencho Cervantes, el líder narco, un capo narco muy pero muy importante en México, y que además luego efectivamente de esa desaprensión y muerte terminó generando una suerte de anarquía en México, y vamos a hablar, por supuesto, con su mirada. Tiene un dato muy interesante, Marcos Teruggi. ¿De qué origen son, porque todavía allí están, la mayor parte de las armas que tiene el cartel de Jalisco? Nos lo va a contestar en un rato nada más, y seguiremos con Irina Hauser. Vamos a hablar sobre las protestas por el traspaso de la justicia laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Ya venimos. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. ¿Viste que los Martínez se fueron de vacaciones de nuevo? ¿Y a dónde se fueron? Parece que es un secreto. Según lo que estuve investigando, tienen que estar por esta zona. Acá actividades en el bosque. Hay muchísima agua. Tenemos vino, tenemos buena gastronomía. Están haciendo esquí. Montañas, velero, energía, lago. Mira, Andrés, ¿es Neuquén? Todo esto es Neuquén. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Acaparó el rol de francos y se adjudica el éxito de las alianzas que el oficialismo necesita. En noticias de esta semana, Patricia Bullrich, la negociadora de la casta. Tensa calma con Karina y cruces con Santiago Caputo. El riesgo de que use su popularidad para presionar al gobierno. Además, insólito. De la promesa de demoler el Banco Central a reciclar su fachada. Turismo Runner, el circuito de maratones y el manual de reglas para las parejas abiertas. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Lo importante es que tengamos conciencia. Señor, dejo el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfrutar más fácil. Hay un código que identifica a cada pasajero. El de él es Hit, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Uf, casi. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Señora, ¿qué tal las empanadas? Mansa empanada. Mendoza. Manso destino. Muy bien, seguimos en QR. Irina Hauser, hablamos de lo que pasó hoy respecto de protestas de trabajadores de justicia y hasta jueces, decía Irina Hauser recién, por el traslado de la justicia laboral nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires. Iri. Bueno, te voy a corregir algo. Bueno, perdón, muy bien. Perdón la expresión, Perfecto. pero... Para eso estamos. No, es que no es un traslado. Justamente, el traspaso es lo que se podría llegar a hacer, Sí. traspasar competencias del fuero laboral que tiene carácter nacional desde el año 44, porque el fuero laboral se creó en esa época. Bueno, lo que se establece a través de la reforma, en realidad,
es la disolución de la justicia del trabajo. Es que deje de existir. Y que crean otro fuero. Y se crea otro fuero en la ciudad de Buenos Aires. Por eso te digo que es muchísimo más grave. Claro. Y hasta te diría que por la reforma constitucional hay un margen para que se traspasen competencias, pero lo que se produce por lo que fue incorporado a la reforma no es eso, es la disolución. Hoy hay 80 juzgados de primera instancia en el fuero laboral y hay 10 salas de cámara con 3 integrantes cada una. Lo que dice la reforma es, si queda tal como fue incorporada, en función de un convenio que firmó el Gobierno Nacional con la Ciudad de Buenos Aires hace unos días, el 9 de febrero, es que los juzgados que hoy están vacantes, de esos 80, que son 30, se anulan, dejan de existir, se eliminan directamente. Vos entendés, una ley a través de un convenio eliminando juzgados, un poder del Estado. Y por otro lado, la sala que está vacante en la Cámara, que es la sala 7, también se elimina. Ahora, el fuero laboral dejaría de tener competencias de todo tipo, solamente se quedaría con las causas residuales que atañen a derechos individuales. Y todo lo que atañe a derechos colectivos pasa al fuero contencioso administrativo. A la larga, van a dejar de existir estos juzgados a medida que dejen de tener causas. Por eso también hay muchos jueces que están diciendo, ojo, esto es una especie de destitución encubierta. Claro. Bueno, hace años, desde la época del gobierno de Mauricio Macri quería cargarse completo este fuero también. ¿Por qué alguien querría destituir a esos jueces? Bueno, y la cuestión es, ¿por qué? Porque es un fuero que históricamente, o sea, lo que hace, tiende a defender los derechos de los trabajadores más que los intereses de las empresas, para decírtelo de manera resumida. Lo interesante es que entre los jueces que están preocupados por esta situación, algunos de los cuales fueron a exponer la semana pasada a la Cámara de Diputados, tenés, por ejemplo, a una camarista laboral que es Andrea García Bior, que ella pone de relieve toda la gravedad de esta situación y además explica una gran cantidad de falacias sobre, por ejemplo, que en realidad esto es para favorecer la industria del juicio, cuando estamos en un momento en que disminuyeron las causas, el litigio laboral, los litigios a nivel laboral, primero por la cantidad de trabajo negro que hay no registrado, ¿no? O gris, negro, gris, dice ella. Hay mucho menos que en otros momentos, ¿no? Pero bueno, si querés la escuchamos porque ella explica la magnitud del problema en toda su dimensión. No decide transferencias de ninguna competencia, no tiene contenido ese convenio. Creo que los legisladores no lo han leído y tampoco los representantes de provincia, que no prevén también el costo que va a significar para la nación toda la transferencia de recursos para poder llevar a cabo ese acuerdo de transferencia. Lo que se decide no está en el acuerdo que se quiere aprobar, que es un acuerdo vacío, tiene solamente un plazo. Lo que se decide es la eliminación de la justicia, el fin de la justicia laboral, y eso está previsto en el artículo 80 del proyecto de reforma. Ahí en el artículo 80 le restan competencias a la Justicia Nacional del Trabajo y esto se aplica de manera inmediata. Es mentira que la ley laboral se mantuvo tal como estaba desde 1974-1976. Las reformas laborales son constantes en todos los gobiernos y a todos los gobiernos le molesta que se cuestionen, se analicen, se judicializan los actos de gobierno. Este no es el primero ni el único que no quiere a sus jueces. Entonces, ¿qué hace? Elige sus jueces. Deriva la competencia a aquellos jueces que les resultan tal vez más amigables. Clarísimo, Iri. Recordemos te lo está diciendo una jueza. Claro, ¿quién es García Bior? García Bior es una camarista laboral. Ella ha tenido algunos fallos, ha tenido una sentencia en contra de la reforma laboral anterior, de la ley bases, y
Y ella lo que tiene es el mapa, además de lo que pasa con las causas judiciales. Y una de las cuestiones que hoy me explicaba, es para que te des dimensión de la situación, hoy tramitan 695.000 causas laborales. La mayoría son de accidentes de trabajo. Hay 80 juzgados, o sea, que 30 juzgados estén vacantes no quiere decir que no trabajan. Están subrogados por un juez, pero tienen toda una estructura de empleados, de funcionarios, de secretarios, que es distinta de la de los otros juzgados, ¿no? Bueno, vos imaginate que eso va a pasar a un fuero donde va a haber 10 juzgados en la ciudad, que todavía ni existe. En la ciudad de Buenos Aires. Es muy claro que lo que busca el oficialismo es tener una justicia dicta en la ciudad de Buenos Aires, que haga básicamente lo que ellos quieren. Y hay un dato adicional, que es que todo desembocaría como tribunal revisor en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el antecedente y la base de todo esto está en una decisión de la Corte Suprema, que fue el caso del Correo y el caso Levinas. Ahí la Corte dijo, no, para la justicia nacional, la máxima instancia de revisión no somos nosotros, es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, integrado por 5 jueces, 4 de los cuales están directamente alineados con el macrismo histórico de la ciudad de Buenos Aires. Y eso lo avaló la Corte Suprema. Eso lo avaló la Corte Suprema, lo dijo que tiene que ser así, y de hecho abrió las puertas a que pase lo que está pasando, que igual se va a judicializar, pero lo que está tratando el gobierno es de generar toda una especie de contención favorable para aplicar la reforma laboral, y para empiojar además la discusión que se dé sobre esta disolución de los tribunales de trabajo. La judicialización de esto, ¿qué fuero es? Bueno, es que, es la pregunta. Yo creo que va a terminar en el fuero contencioso, pero hay que ver en el fuero contencioso qué dicen los jueces del fuero contencioso. Pero vos te das cuenta que empiojan todo, o sea, esto va a generar una mega discusión. O sea, está muy bien pensado. Está muy bien pensado. Igual hay una falacia muy grande, que es que esto va a disminuir la litigiosidad. No va a disminuir la litigiosidad. Lo que pasa es que ellos lo que buscan es controlar el resultado de los litigios laborales. Perfecto. ¿No? Buscan controlar resultados a todo nivel, en lo que sean juicios individuales, por indemnizaciones, por despidos, por accidentes de trabajo, y lo que sean también los juicios que vayan a parar al contencioso, porque el fuero contencioso no es como el laboral, no es marcadamente, además no tiene una especialización laboral, ¿no? Y son pocos los casos de jueces contenciosos que fallan rápido, que fallan en función de, además de la importancia de algo que con lo que da por tierra toda esta reforma, que es lo que se llama la no regresividad. Nada te puede empeorar tu situación actual. Sin embargo, este gobierno está logrando que a través de leyes se empeore toda la situación actual, en un montón de cuestiones. Iri, clarísimo. Contanos antes de cerrar, ¿qué pasó hoy? ¿Hubo protestas dónde? Hoy hubo protestas en todas las dependencias del fuero laboral, que son varias. Se vio mucho en la calle, en Diagonal Norte, donde está una de las sedes de los fueros. Hubo paro en todo el fuero laboral. Ahí se vio gente en la calle, se vieron laburantes, se vieron abogados, se vieron algunos que otros jueces también por ahí. La justicia laboral paralizada, y mañana va a haber esta protesta se va a trasladar a la puerta de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque esos 1.500 y pico de laburantes que tienen el futuro incierto, porque son más de 1.500 los empleados, funcionarios y secretarios del fuero laboral que no saben dónde van a ir a parar, están en manos de la Corte Suprema. Gracias, Iri. De nada. Vamos a cambiar de tema y vamos a saludar a nuestro colega especializado en política internacional, Marco Teruggi. Vamos a hablar del impacto de la muerte del Mencho Cervantes, uno de los caponarcos más buscados, si no el más buscado, tanto por México como por autoridades de los Estados Unidos, y que generó, por supuesto, toda una respuesta por parte de ese cartel de Jalisco que ha tenido a México en vilo en las últimas horas. Marco, soy Pablo Caruso, Irina Hauser, Hernán Lecher en QR, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarles. ¿Cómo será la dinámica de las cosas, Marco, que la muerte o la aprehensión y luego la muerte de este caponarco Mencho Cervantes, de ese cartel,
que entendimos en pocas horas de qué se trataba, ya es una parte nada más de la historia. Luego es la respuesta efectivamente de ese cártel en distintas ciudades de México. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, ahora la situación está tranquilizada. El domingo fue un domingo de altísimo voltaje porque fue una operación militar contra el capo del principal cártel que hay hoy operando en México, pero es una empresa transnacional. Y como era esperable, ese arresto, que finalmente fue muerte, derivó en una respuesta muy violenta y una demostración de fuerza del cártel, que realizó cerca de 250, acá se le dice narcobloqueo, que son bloqueos de carretera con gente armada. Quemaron carros, quemaron sedes de Banco del Estado, robaron, hicieron una suerte de demostración de un poder de fuego que ya había pasado anteriormente, pero concretamente el objetivo del gobierno, que era lograr detener al principal capo narco de México, un hombre mayor de 60 años, se logró. Con lo que no significa de cierto restablecimiento del orden contra un cártel que no solamente tiene extensión internacional, sino que es un cártel que maneja armamento militar, es un cártel que contrata ex militares colombianos, es un cártel capaz de atentar contra las fuerzas militares, que respondió con un lanzacohetes RPG. Estamos en ese registro de un escenario bélico donde el gobierno logró, a mi modo de ver y a estas alturas del día, un buen resultado dentro de una crisis gigantesca, ¿no? Hernán. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Te pregunto sobre el operativo en particular. Había algunas versiones, yo escuché en las últimas, digamos, en estos 2 días, que en realidad no sabían que iba a estar este personaje, digamos, en el momento de la detención y demás, y que fue una especie de error que estuviera allí. ¿Qué había de planificado? ¿Cómo estaba pensado el operativo y el objetivo que tenía el operativo en sí? Bueno, la versión oficial de la Secretaría de Defensa que le dio el general Trevilla esta mañana es que detectaron su ubicación el día 20 a través de una pareja sentimental, así le dijo, y lograron rastrearlo hasta donde estaba situado. Y ahí se desplegó un operativo. El operativo era peligrosidad porque en el 2015 ya habían intentado arrestarlo, era otro gobierno, otra situación, y la respuesta había sido que habían derribado un helicóptero del ejército. Entonces, son tipos de operaciones que si salen mal, en vista del poder de fuego que hay del otro lado, salen muy mal en serio. Y hablando del poder de fuego, es muy interesante que hoy le preguntaron al secretario de Defensa de dónde venían las armas. Y dijo que, al igual que todas las armas incautadas en este tiempo, el 80% es un armamento de Estados Unidos. Entonces acá hay una suerte de escenario muy complejo, porque Estados Unidos dice que su principal enemigo son los cárteles mexicanos, que son organizaciones terroristas, pero tienen armamento de guerra que el 80% procede de los Estados Unidos, algunos de empresas del Pentágono. Entonces es como una suerte de circularidad y una cierta hipocresía por parte de Estados Unidos, para decirlo de forma bastante liviana. Ahora, Marco, hubo participación de Estados Unidos en el operativo, de esto también se habló bastante. Entiendo que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no, pero vos, ¿qué pudiste conocer sobre eso? De inteligencia sí, y después, o sea, inteligencia complementaria, pero la planificación y ejecución fue del Estado mexicano. Pero después se abrió una disputa narrativa de sentido, ¿no? Digamos, la oposición mexicana y los medios adversos quieren hacer ver que esto en realidad fue obra de Estados Unidos, poniendo un poco como a México como una suerte de Estado, mano de obra de una decisión de Donald Trump y quitándole agencia y capacidad de haber hecho lo que hizo. Creo que ahí está como la disputa simbólica política de lo que pasó. En cambio, reconocer al gobierno que logró detener al máximo capo narcotraficante, que en Estados Unidos piden $15 millones por él, y que no hubo militares muertos en la operación. Después se armó, digamos, un escenario de crisis que yo creo que era inevitable, que esto es un logro para el gobierno. Entonces, digamos, el intento de quitarle la capacidad tiene que ver con decir, bueno, en realidad Estados Unidos le dijo al gobierno que haga y el gobierno hizo. Pero la realidad no fue así, y de hecho el riesgo, los costos, los helicópteros, los aviones, el armamento, los militares, la operación en sí fue planificada por el Estado mexicano. Después hay una zona de cooperación e inteligencia, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claro. Marco, vuelvo sobre lo que un Estado tiene
que tener en cuenta a la hora de asestarle un golpe, ni más ni menos que al capo narco más buscado y de las organizaciones con esa capacidad militar o conformada por ejércitos, como vos lo describiste, y con ese armamento. Y además por charlas que hemos tenido, salvando las escalas, ¿no? Incluso en episodios aquí en Rosario el año pasado, etcétera, suele decirse que cuando se da un golpe de estas características, es la operación, es el golpe, y después saber o intentar prever o contener todo lo que viene a continuación. Las venganzas o eventualmente si hay disputas dentro del propio cártel por cómo continúan las autoridades, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de eso sentís que hubo o sabés que hubo? Es decir, si fue calculado el golpe, pero también fue calculado todo lo que podía venir después y puede venir después. No es la primera vez que se hace un golpe contra un jefe narco. Había pasado con el Chapo Guzmán o con un hijo del Chapo Guzmán y siempre hay una respuesta inmediata a esta característica, ¿no? Los narcobloqueos, los incendios. Y en algunos casos resulta para el cártel porque logra tal despliegue de violencia que el gobierno cede y devuelve al capo narco, ¿no? Por decirlo de forma muy sintetizada. En este caso ocurrió que murió. No estaba previsto, no era el objetivo, pero murió. Por lo tanto, esa negociación no estaba. Pero yo creo que la pregunta es ¿qué sigue ahora, digamos? Si es que el cártel va a tener una suerte de mecanismo de sucesión ordenada o al contrario se va a abrir una guerra interna, fratricida y sumamente sangrienta para ver quién se queda con la conducción. Si es lo primero, no es que sea bueno y lo segundo malo, pero las consecuencias son diferentes, digamos, claro. Porque si hay una disputa interna, eso va a irrigar sobre un conjunto de violencia en estados que vienen ya siendo muy golpeados. Pero yo creo que en el fondo hay, digamos, una situación que es muy difícil de resolver, que es cómo se hace para desmontar ejércitos narcotraficantes con ese poder de fuego, que tienen control de los territorios, que vienen aplicando una política de terror sobre la población muy alta. En Jalisco, por ejemplo, han encontrado centros de entrenamiento donde secuestraban a jóvenes, los obligaban a ser soldados del narco y si no los mataban. Es un cártel que había intentado asesinar al que es ahora secretario de Seguridad en el 2020 en plena Ciudad de México, también con un bazucazo. ¿Cómo el Estado recupera el control de eso? ¿Y cómo lo recupera? Con ese poder de fuego, ese poder de corrupción que tiene, ¿no? Y también acá hay otro elemento que se llama la Operación Enjambre, que el Estado mexicano está intentando desmontar zonas de corrupción, que es la narcopolítica. ¿Y cómo se hace para frenar un negocio así? Pero por eso vuelvo a lo que decía antes, si el Estados Unidos le brinda el 80% de las armas al narco, no directamente, pero sin hacer los controles suficientes, y la principal clientela está en Estados Unidos, donde vemos las imágenes del flagelo que produce, no es que no se puede, pero hay una pregunta que es hasta dónde se puede disminuir y si efectivamente se puede erradicar algo de esta magnitud que mueve semejantes cantidades de dinero que no solo fentanilo, ¿no? Hernán. Marco, recién mencionabas las dos opciones, digamos, de salida respecto de la dinámica y funcionamiento de narco. Si eventualmente hay pelea entre las distintas bandas y demás, podría llegar a extenderse en el tiempo. Y te pregunto una cosa muy puntual. México es parte o es sede del Mundial dentro de 4 meses. ¿Puede generar algún tipo de tensión ese escenario o puede ser utilizado por los narcos como un escenario para aprovechar y mostrar tensiones? Es parte del debate y salió bastante, de hecho, porque uno de los lugares donde se va a jugar el Mundial es justamente en el estado de Jalisco, donde pasó todo esto, digamos, ¿no? De hecho, mostraban imágenes del gobernador haciendo publicidad de cómo va a ser el Mundial y esta fue la realidad. La pregunta ahora es hasta dónde el cártel va a tomar represalias o no y en qué escala y hasta dónde el Estado restableció poder de fuego que de alguna manera había perdido, digamos, ¿no? Yo creo que lo que el Estado logra hacer con esto es imponer en el sentido de decir, bueno, yo tengo la capacidad de hacer eso, ¿no? Tengo la capacidad de agarrar al hombre más buscado en una operación relativamente limpia. Ahí restablece una zona de autoridad. Hay que ver cuál es la respuesta del cártel, si está dispuesto a abrir un escenario de esta naturaleza o similar, digamos así, de cara al Mundial. Yo creo que eso va a ser la evaluación permanente que va a haber y habrá que ver si se toman decisiones o no en ese sentido, porque además lo que pasó ayer fue noticia mundial y evidentemente México queda pues en una posición muy crítica respecto a la imagen que proyecta sobre su seguridad, por lo menos, digamos, en términos
públicos de cualquiera que abra un noticiero. Así que ahí habrá que ver y creo que también seguramente se abran canales, no de negociación, pero sí de algún tipo de conversación, digamos. Y hay que ver si esto se traduce o no en una zona de Pax de alguna manera o no. Vamos a ver, digamos, está todo como en la cuerda floja, en una escala que en Argentina no conocemos y por suerte no conocemos, y que acá se está intentando ver si se logra con esto ponerle un freno a un cártel que había tomado, digamos, una característica de militarización y ataque contra el Estado particularmente violento, ¿no? Eso está todo en lo que vamos a ver en las próximas semanas. Marco, siempre, muy interesante escucharte y gracias por el rato. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Marco Teruggi. Nos vamos a ir a una pausa, tenemos scroll, tenemos más QR. Vamos hasta las 11. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Canal E, todo el tiempo, toda la economía. Hay un código para los que reservan en la tienda online. Su código es MÁS. Porque suman más experiencias, estacionamiento, Fastpass y también son los que más disfrutan de viajar. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. ¡Ay, qué lindo patito! Manso patito. Mendoza. Manso destino. Pero si nadie está mirando la tele, ma, Tommy, desenchufalo. Buenas. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfrutar más fácil. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente.
En Caras de esta semana, el Sunset de Caras en MDQ. Actrices y actores celebraron su temporada teatral. Matías Salé, Marcelo Polino, Fátima Flores, Cristian Sancho, Damián de Santo, Diego Ramos, Laurita Fernández, Agustín Aristarán, Gloria Carrá y Gabriela Sari brindaron por su éxito. La fiesta gamer por los 13 del hijo de Verónica Ojeda y Diego Maradona. Cormillot junto a Steffi y su hijo Emilio en el Caribe. San Valentín, el tierno regalo de Lío Messi a Antonella. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. ¿Viste que los Martínez se fueron de vacaciones de nuevo? ¿Y a dónde se fueron? Parece que es un secreto. Según lo que estuve investigando, tienen que estar por esta zona. Acá actividades en el bosque. Hay muchísima agua. Tenemos vino, tenemos buena gastronomía. Están haciendo esquí. Montañas, veleros, energía, lago. Mira, Andrés, ¿es Neuquén? Todo esto es Neuquén. Acaparó el rol de francos y se adjudica el éxito de las alianzas que el oficialismo necesita. En noticias de esta semana, Patricia Bullrich, la negociadora de la casta. Tensa calma con Karina y cruces con Santiago Caputo. El riesgo de que use su popularidad para presionar al gobierno. Además, insólito. De la promesa de demoler el Banco Central a reciclar su fachada. Turismo Runner, el circuito de maratones y el manual de reglas para las parejas abiertas. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Bueno, estamos en el último bloque de QR y siempre compartimos algún escroleo, para tratar de ir a descansar sin tanta pantalla en mano. Les ahorramos ese paso y hay un obvio, ¿no? Hay un seguro en esta noche. Me imagino que saben de qué se trata. El expresidente Mauricio Macri, en la fábrica del podcast, estuvo allí hablando bastante suelto de lengua y entre otras cosas dijo esto. Este tema de cómo la hipercomunicación que trajo esta revolución tecnológica ha generado una era que la llamo yo la era de la revolución de las expectativas, donde todo el mundo está loco por más, y eso lleva a una enorme insatisfacción. Vos decís, mirás un poco, ¿no? Y decís, ¿pero cómo? Si el mundo está cada día mejor, y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública, o sea, en los lugares donde las cosas funcionan, ¿no? Digo, ¿y por qué? Porque sabe todo lo que le falta tener. Y eso es una locura, correr detrás de lo que vos creés que deberías tener, ¿no? Y no somos muy objetivos los seres humanos. Siempre creemos que nos corresponde más y que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos. ¿Por dónde empezar, no? Alguien dijo alguna vez, el verdadero control se ejerce sobre el deseo, y Macri parece decir, claro, el consumismo y el capitalismo nos guían, ¿no? Claro. Pero no parece ser el caso. Y creo que los pobres, los reyes hace 100 años, no sé si vivían exactamente como los pobres ahora. Me agarra la duda. La verdad que yo había visto el recorte de lo de el rey o los reyes y demás. No, es peor. Claro, y lo había contado ahí y decía, ahora cuando lo ves completo es muchísimo peor. Porque en realidad lo que está haciendo es, básicamente, tratando de argumentar de que si vivís mal o sos pobre, no reclames. Eso es en definitiva no reclames. ¿No te das cuenta que vivís como un rey de hace 100 años? Un celular. ¿Qué más querés? Es muy fuerte. Creen que les hacen creer o les hacen desear un montón de cosas. Son los nuevos tiempos, las tecnologías. Yo no tengo... Eso es una impunidad verbal. Tremendo. ¿No? Muy fuerte. Muy, pero muy fuerte. Me pregunto por el rol de Macri, por la reaparición, por algunos movimientos que efectivamente está haciendo el gobierno también. ¿Qué va a pasar con Cuño Libarona, no? Que parece tener las horas o los minutos contados. ¿Quién va a ocupar eventualmente ese lugar? Y el rol de Macri, que se sabe necesario todavía para Milei, porque Milei no tiene mayoría para hacer lo que quiere en el Congreso. Necesita de un conjunto de aliados, algunos ocasionales, como vimos en el arranque del programa,
pero otros que estén efectivamente allí. Me pregunto por el rol, ¿qué imagina Macri para el tiempo que viene? No tienen respuesta. No, está levantando el perfil, eso es evidente, bueno. Sí, Qué ya había pensado en reemplazarlo a Cunio Liberona. Se ve que no encuentran todavía el personaje que le cierre a los intereses. A Macri no se lo quieren dar, así que alguna fina Macri se muere por ese lugar, por poner un personaje propio. Y me da la impresión, Pero es que Macri es la persona que entendió que el control del Poder Judicial es todo. Es todo, sí. Y este gobierno tardó un poquito más en entender eso. Y además tenés una interna dentro del propio gobierno. Karina Milei no quiere que Amerio siga siendo, o quiere que se vaya también con Cunha, es decir, no delegarle o no dejarle a Santiago Caputo efectivamente Porque ese Amerio, claro, Santiago Caputo. Eso que es el segundo, el Ministerio de Justicia. Bueno, y vamos a cerrar con esto, que es una manera de celebrar los 99 de Mirta. Impresionante, ¿no? Hemos visto de todo, pero miren, este es espectacular. Creemos, Este es espectacular. Para jugar al Lego va de los 4 a los 99 años. Es el último año de Mirta para armar un Lego, es extraordinario. Le entraron por un lugar espectacular. Muy bueno. Hoy estaba haciendo el repaso, también en distintos posteos, de las cosas que nacieron y murieron durante, cuando digo cosas, digo el VHS, no sé, los mini, un montón de cosas y elementos que efectivamente... El VHS, pero es muy avanzado para la vida de Mirta. Es extraordinario. Pero nació y desapareció. Claro. Claro. Toda su vida pasó. Así es. Bueno, había muchos posteos, pero este nos pareció muy ocurrente y es un modo también de saludar los 99 años de Mirta Legrand, que como vimos en las voces, le preguntaron, si en la fiesta de cumpleaños aparece Milei, ¿qué dirías? ¿Quién lo invitó? Diría Mirta Legrand. Nos estamos yendo, nos reencontramos mañana a las 9 de la noche para seguir haciendo QR. Gracias por estar allí. Irina Hauser, que descanses, lo propio Hernán Lecher. Gran abrazo, la seguimos mañana.